En el segundo semestre del año que viene, Punta del Este tendrá finalmente su propio centro de convenciones y predio ferial. Se trata de un emprendimiento que Punta del Este espera desde hace 25 años para completar su oferta de servicios y para romper la estacionalidad del movimiento turístico en esa zona que está tan concentrado en unos pocos meses del verano. Las obras comenzaron a mediados del año pasado, corrieron el riesgo de enlentecerse debido a las dificultades que atraviesa la Intendencia de Maldonado, pero finalmente han seguido adelante. Rosario estuvo recorriendo el predio y observando el avance de los trabajos, y por eso hoy vamos a hacer una puesta a punto de cómo viene este complejo que se perfila como uno de los principales de su tipo en América Latina. Para eso tendremos las crónicas de Rosario, pero además con nosotros en estudios al gerente general Arnaldo Nardone, que es referente del consorcio SIEPE, la empresa concesionaria de la gestión de este emprendimiento. Nardone, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Quizás lo primero que haya que preguntar es lo básico. ¿Qué es un centro de convenciones y predio ferial? Bueno, el nombre en sí mismo lo dice, es un lugar de encuentro, es un lugar donde se pueden albergar distintos tipos de eventos y reuniones, y en este caso ferias también y exhibiciones. Es una infraestructura que hace ya más de un siglo, en muchos países se ha desarrollado como parte de las infraestructuras de las ciudades, es parte del inventario de las ciudades, y eso tiene una razón muy clara, es para generar negocios para esa propia ciudad, a tal punto que las ciudades, ejemplo en Estados Unidos, en Europa, esos centros que han sido construidos con fondos propios de los presupuestos de los propios gobiernos departamentales o en algunos casos nacionales, son incluso sostenidos en muchos casos con aportes de esos propios gobiernos durante su apertura y posterior a la apertura, porque en definitiva se piensa que lo más importante es generar negocios para el destino para el cual fue construido. Claro, ahí entra una segunda explicación necesaria a propósito de lo que es hoy en el mundo el turismo de negocios y sobre todo el turismo de convenciones y ferias, una corriente que ha venido creciendo de manera muy considerable, ¿no? Que se ha convertido en una oportunidad para Uruguay, una oportunidad que de algún modo estábamos hasta ahora desperdiciando. Sí, a mí me tocó presidir la Asociación Mundial de Congresos desde el año 2010 al 2014, ICA, la International Congress and Convention Association. Nosotros generamos estudios anuales, estadísticas anuales y rankings anuales que los publicamos en el mes de junio, pero exactamente en el año 2013, cuando cumplimos los 50 años, realizamos un trabajo estadístico que era un resumen de los últimos 50 años de la actividad, y donde logramos demostrar que el turismo de reuniones y eventos, que es así como es la nomenclatura, ha crecido en grupos de 5 años, no menos de un 10% en esos cada 5 años, generando en este momento casi 1.500 billones de dólares americanos de ingresos, siendo el 22% del total del movimiento turístico mundial. Y uno podría decir que estos son números únicamente que ICA pudo haber proporcionado, pero no es así. ICA incluso en el 2006, conjuntamente con la Organización Mundial de Turismo, realizamos 5 cuentas satélites específicas con Pricewaterhouse y coordinados por los gobiernos nacionales de esos países, que fueron Canadá, Estados Unidos, México, Reino Unido y Dinamarca, que para tener una visión no solamente de un área geográfica, sino de varias áreas geográficas, y fue mayúscula la sorpresa cuando países como en el caso de Estados Unidos genera 265 billones de dólares anuales por ingresos de este sector. ¿Billones a la Estados Unidos? Exactamente, a la Estados Unidos. O sea, miles de millones. Miles de millones, siendo esto casi el 36% del total del ingreso turístico de los Estados Unidos, siendo Estados Unidos hoy el primero en el mundo
en ingresos por turismo, no el primer destino visitado. Luego Canadá, que fueron casi 30 billones, México 18 billones, el caso de un país muy particular como el caso de Dinamarca, que fueron casi 5 billones de dólares, un país que tiene 5 billones de habitantes y que podríamos compararlo de alguna manera con Uruguay, por lo menos en tamaño de población. Es decir, en estas 5 cuentas satélites se registraron casi 465 billones de dólares por ingresos de este sector. Es que el turista de este tipo de acontecimientos, convenciones o ferias, gasta más que el turista convencional. Totalmente. Los últimos datos que fueron vertidos en junio de este año mostraron que un delegado a una reunión internacional de mercado asociativo, porque aquí hay que ser muy claro, hay varios segmentos de mercado, mercado asociativo, o sea, lo que puede ser la medicina, la abogacía, la arquitectura, la ingeniería, está gastando $640 diarios. Eso es un récord absoluto, es 5 veces más que el gasto promedio de un turista de otro producto tradicional. Y en el caso de los congresos latinoamericanos, estamos hablando de un gasto promedio que ya está cercano a los $400 por día por delegado, con una estadía además muy considerable, porque las reuniones en los últimos 10 años han mantenido un promedio de duración de 4 días. A eso se aumenta el día de llegada, el día de partida, estamos casi en 5, a veces 6 noches promedio de estadía en el destino. ¿Y Uruguay cómo venía en esta materia? Uruguay venía muy bien en los últimos años, yo diría la última década, y tuvo un pequeño traspié en este último año 2014, donde hubo un descenso en el número de reuniones. Esto puede suceder, digo, no es que a veces hay tendencias o hay situaciones de rotación de ciertos eventos o hay no hay una predisposición del sector profesional local en presentar candidaturas, no se han incentivado correctamente y hubo un pequeño descenso. Pero Uruguay venía en franco crecimiento y había demostrado que estaba entre los primeros lugares. Hoy estamos en el 7º lugar de América Latina. Nosotros hoy estamos instalados acá, frente a la Plaza Independencia, en un complejo, el del Radisson Victoria Plaza, que tiene actividad muy importante en esta materia, con su propio centro de convenciones, salas de reuniones, etcétera. Podemos mencionar, por otro lado, en Punta del Este, el Conrad, como un foco también importante a efectos de captar este tipo de actividades. De todos modos, al Uruguay le está faltando un salto en esa materia, en infraestructura, le está faltando un centro de convenciones como tal. Sí, nosotros tenemos limitaciones importantes, es decir, si bien las infraestructuras que usted mencionó son muy buenas, ambas que usted mencionó, incluso hay otras más que se utilizan y mucho más que esas infraestructuras, curiosamente, como puede ser el centro de convenciones de la Intendencia de Montevideo, claro, que hay gente que no lo sabe, pero se utiliza mucho más que todos los lugares. El auditorio Adelarreta del Sodre también termina siendo usado a veces para estas actividades. Exacto. De todas formas, hay determinados eventos que específicamente se realizan en el centro de convenciones y no eligen hoteles o eligen universidades o eligen otro tipo de edificios. Y además de eso, hay una cantidad de eventos que por su dimensión, e incluso no por su dimensión, por sus características de organización, necesitan imperiosamente un centro de convenciones. Sin ir más lejos, nosotros tuvimos hace 3 años uno de los eventos más emblemáticos de lo cual Uruguay fue sede, y fue la Cumbre de Gobernadores del BID. Para hacer ese evento tuvimos que utilizar prácticamente 4 infraestructuras de esta ciudad de Montevideo en conjunto para poder llevarlo adelante, que fue la Sala de la Reta que usted mencionó, el Hotel Holiday Inn, el Hotel Radisson y Presidencia de la República. Se tuvo que hacer una peatonal para que la gente circulara y estábamos hablando de los que vinieron del exterior, 2.400 delegados. En total había 3.000. No había una sala para poder hacer la sala plenaria, no teníamos una sala para poder darle de almorzar o hacer un cóctel de apertura para toda esa gente, no teníamos espacios para la exhibición, no teníamos espacios para las oficinas, que se pedían más de 5.000 metros cuadrados para oficinas de organización del evento. Y esos son eventos, le puedo mencionar otro que no es tan grande, pero que por sus requerimientos hoy es imposible hacer en Uruguay. Ejemplo, hay un congreso de parlamentos, que se quiere traer a Uruguay hace muchos años, y son 1.100 delegados. El tema es que se reúnen en lo que llamamos nosotros estilo aula. Ajá. Y una sala de 1.100 delegados en estilo aula, estamos hablando de una sala de casi capacidad 2.300, y no hay. Entonces, ¿por qué a partir de esa situación, a partir de
esas características o esas limitaciones que todavía tiene Uruguay, ¿por qué se opta por un centro de convenciones en Punta del Este? Bueno, yo creo que la opción, hace pocos días fui electo de vuelta presidente de la Asociación Uruguaya, organizadora de congresos y feriados, AUDOCA, y nosotros ya en el año 98, 99 veníamos a nivel de todo el país pujando para que hubiera un centro de convenciones, fuera en Montevideo o fuera en Punta del Este. En los dos lugares incluso nos interesaba que existiera uno. En su momento... Y puede terminar habiendo dos. Podría llegar a haber. En este momento considero que sería un poco complejo, en este momento. Tenemos que empezar a generar la demanda adecuada para este tipo de infraestructura para después seguir aumentando la infraestructura. En Punta del Este hace 25 años por lo menos que se piensa por lo menos 25, en este proyecto. Pero hubo un proyecto inicial en el cual incluso el contador Enrique Iglesias estuvo presente y mostraba su apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que empezamos a llevar adelante el año 2002 y que después naufragó por la no cesión de las tierras en Punta del Este en ese momento por parte de la Junta Departamental. Y es un proyecto que estuvo impulsado por uno de los empresarios de Punta del Este, como era señora Bulafia y otro grupo de empresarios, que fue el primer intento del 2002 serio y del sector privado. Es decir, que no solo a 25 años, sino que después hubo intentos privados de llevarlo adelante. Y en su momento fue AFE también, la estación de trenes de Montevideo, fracasó también por un problema que hoy, hace pocos días se vio en la prensa, que se resolvió con el Estado. Siempre pujamos por tenerlo. Y se dio el caso que el gobierno de Maldonado decidió hacer esta inversión y ser el primero que marcara el camino en este tipo de infraestructuras. Rosario, ¿podemos explicarle a los oyentes dónde va a estar instalado este centro de convenciones y predio ferial? Bueno, creo que es muy claro porque el predio, que es gigantesco, está ubicado en lo que fueran las pistas del aeropuerto del Jagüel. En la zona del Jagüel, entonces definida por aquel aeropuerto que quedó prácticamente sin uso en la medida en que se puso en funcionamiento el aeropuerto Laguna del Sauce. En realidad creo que las referencias en cuanto a avenidas son la avenida Aparicio Saravia por un lado y Pedregosa Sierra por otro. Recordemos, Aparicio Saravia es el que une Maldonado con la zona de La Barra. Está justamente el extremo es en La Barra, inmediatamente antes de cruzar el puente ondulado para llegar a La Barra en sí. Y luego Pedregosa Sierra, que comienza en la avenida Roosevelt y va atravesando en sentido perpendicular a lo que puede ser el mar, digamos, llega hasta Aparicio Saravia. Yo opté por llegar desde Maldonado, tomar Aparicio Saravia. Ese tramo de Aparicio Saravia hasta llegar al Jagüel atraviesa una zona absolutamente rural del departamento. No encontré un alma en el camino, un animal ni una planta, es una cosa rarísima, salvo algún pony a medida que me iba acercando, que seguramente son de los que se ofrecen a los niños en el parque infantil, que es lo único que en realidad existe hoy en esa zona, y una alucinada aparición de un casco de un barco en la mitad del campo pudriéndose allí, que creí que realmente estaba delirando. Bueno, pero en definitiva, cuando estaba perdiendo la esperanza de llegar a algún lado por Aparicio Saravia, me encuentro que en un claro, porque así tengo que definirlo, aparece esta enorme construcción. Digo claro porque en la medida en que seguramente allí estaban las pistas no hay un árbol. Es decir, que en ese predio, entonces, hoy por hoy, a lo lejos ya se advierte no solamente el volumen de lo edificado, sino todo el de alrededor donde se está trabajando, desde la instalación del obrador hasta, por supuesto, lo que tiene que ver con las zonas abiertas de estacionamiento o el resto del predio que va a quedar, digamos, dedicado a distintos aspectos de lo que allí va a funcionar. Pero realmente entonces, esa es la referencia. Pedregosa Sierra y Aparicio Saravia. Si se puede considerar una esquina, no lo sé. Pero allí está ubicado en lo que fueran las pistas del aeropuerto del Jagüel, ahora centro de convenciones y predio ferial o pabellón de exposiciones. ¿Qué decía Nardone cuando escuchaba a Rosario? Sí, estaba justo comentando de que, claro, ella venía de la zona de La Barra, por Aparicio Saravia, que además es una zona hermosa, ¿no? Natural. Cuando uno viene del otro lado, que viene por Pedregosa Sierra, es lo que se llama hoy el Boulevard Gourmet, y de Rubel estamos apenas en auto a 5 minutos máximo, transitando, y es un lugar maravilloso. Además hay una idea posterior de Pedregosa Sierra de una ampliación que iría desde lo que hoy es el viejo Hotel Campanario hacia donde está el centro, que estamos ahí a pocos metros de ubicación. Y es una ubicación privilegiada, porque en definitiva,
Tiene un entorno natural importante que va a ser mejorado además porque todo un plan de desarrollo de forestación en el área mismo donde está ubicado el centro, que son casi 120.000 metros cuadrados de superficie, y además a eso se le suma de que estamos en una distancia promedio 5, 7 y 10 minutos de los principales hoteles de la península y de fuera de la península. Enseguida vamos a explicar cómo es el proyecto desde el punto de vista de la propiedad y de la gestión, y vamos a conocer por dentro cómo va a funcionar, al mismo tiempo que tendremos una idea del avance de las obras. ¿Cómo cambiará Punta del Este a partir de la inauguración de su centro de convenciones y predio ferial? ¿De qué modo contribuirá a desestacionalizar la actividad turística en ese, el principal balneario uruguayo? De eso estamos conversando esta mañana con Arnaldo Nardone, gerente general del Centro de Convenciones y Exhibiciones de Punta del Este, porque ese es el nombre final, ese es el nombre correcto que termina teniendo, ¿no? Quizás convenga aquí, Nardone, explicar, aunque sea brevemente, quiénes están detrás del emprendimiento. Estamos hablando de una inversión que es enteramente pública. El Centro de Convenciones es propiedad de la Intendencia de Maldonado, se hace a través de un fideicomiso cuya fiduciaria es la Corporación Nacional para el Desarrollo, ¿verdad? Correcto, tal cual. ¿Cuál es el monto total de la inversión? 31,5 millones de dólares aproximadamente, solo de la construcción, después hay que agregar el terreno, ¿no? Que fue cedido. Lo cual, cuando uno sumaría el valor de ese terreno de 120 metros cuadrados, yo estaría hablando de una inversión de casi 60 millones de dólares tranquilamente. ¿Y cómo juega entonces SIEPE, la empresa que usted representa? SIEPE trató de conformar un grupo netamente profesional donde estuviera involucrado todos los segmentos de mercado que hoy integran este complejo mercado como es el turismo de reuniones, y entonces tenemos a la parte de Argentina con la Rural de Buenos Aires, que tiene más de 120 años de trayectoria en exposiciones y ferias específicamente, pero también ha evolucionado mucho el predio de la Rural en el sentido que en los últimos 15 años se ha convertido en el centro de convenciones de Buenos Aires, ante la ausencia de un centro de convenciones de Buenos Aires que recién ahora se está construyendo y que este año se va a consolidar. Entonces también hay una experiencia muy grande en grandes convenciones, vete las mega convenciones. A eso se suma el grupo especializado en espectáculos deportivos y musicales como es el Grupo Fénix, y entonces estos socios argentinos que son parte del Grupo SIEPE nos da un respaldo muy importante, además de un país que ha sido siempre el principal emisor de turistas para el Uruguay y que tiene una influencia fundamental en los negocios no solamente corporativos sino también de recreación de nuestro país. Y en el Uruguay, digamos, empresarios que están en Punta del Este, que son activos, que tienen hoteles, que tienen restaurantes y que han participado tanto de las buenas épocas como no tan buenas y que conocen muy bien el mercado de Punta del Este, a lo que se suman profesionales como es el caso de Sergio Puglia en la parte gastronómica, en mi caso como gerente general, pero yo ya venía asesorando el proyecto, que llevo más de 25 años en este sector, y que estamos comprendiendo las áreas sociales, ferias, congresos y convenciones. Estamos hablando en general de todo el espectro que hoy tenemos y los segmentos de mercado que lo integran. Para que el oyente termine de entender, la inversión pública de la que yo hablé, que viene de la Intendencia de Maldonado, implica la obra, el equipamiento y las acciones de promoción hasta el momento en que se inaugura el centro de convenciones. A partir de ahí, a partir de esa fecha, SIEPE, este consorcio que usted representa, comienza a gestionarlo a su riesgo. A riesgo, exactamente. Y además paga un canon anual a la Corporación para el Desarrollo. Pagamos un canon anual a la Corporación y es a nuestro riesgo el mantenimiento del centro y obviamente todo lo que compete al centro en su gestión. Pero, evidentemente, usted lo preguntó hoy, esto va a haber un antes y un después para Punta del Este, del cual estamos totalmente convencidos este grupo de trabajo, y sabemos que hoy los que tienen en sus manos la posibilidad de traer eventos, por primera vez pueden ver esa posibilidad de traer eventos que antes el Uruguay no se podían traer. En un área multipropósito, un área, como usted dijo también al comienzo de esta nota, que va a ser uno de los ejemplos emblemáticos de América Latina por sus características. Ya le impresionó a Rosario cuando lo vio, imagino la impresión que va a tener para los visitantes también, no solamente para los locales. Los oyentes que estén siguiendo esta entrevista en nuestro sitio en internet, en www.enperspectiva.net, ya habrán visto quizás algunas imágenes del proyecto, pero ahora van a aparecer otras.
sobre todo cuando Rosario haga la descripción. Rosario, contanos, ¿podemos describir, con tus palabras, contarle a la audiencia cómo será el complejo? Bueno, en realidad, como ustedes saben, se trata en definitiva de 2 volúmenes, ¿no? El centro de convenciones por un lado, el pabellón de exhibiciones por otro. 2 volúmenes que son 2 prismas de distintas alturas y que tienen una planta rectangular. Y en relación al tamaño de la superficie de esa planta, aparecen relativamente bajos, no lo ves cuando uno ingresa, ¿verdad? Hablemos del primero. El primero de estos volúmenes es el que abarca el centro de convenciones, con un auditorio principal de 8 metros de altura, de 68 metros por 34 de lado, que está a su vez como abrazado, rodeado de un foyer en forma de U, al frente más ancho, 2 laterales un poco más angostos, a través de los cuales, a través de estos tramos del foyer, aparecen 2 salas más de uno y otro lado. Estamos hablando entonces de 4 salas relativamente más chicas para 260 personas y este gigante central para 2.480. Cada una de las 4 más chicas y aún la grande, las 4 más chicas se pueden subdividir por tabiques en 2 y la 4 mayor a su vez en 4 distintos tamaños, con tabiques además que se desplazan por unos rieles y que cuando no aparecen perfectamente escondidos dentro de una especie de placares. Obviamente esto todo acompañado por sus correspondientes oficinas, business center, sala VIP, es decir, todo lo que es necesario para funcionar. Luego aparece el segundo gran volumen, que es el predio ferial o pabellón de exhibiciones, también cerrado. Esto en realidad es un único gran rectángulo de 103 por 55 que tiene al medio una altura de 15 metros, rodeado por otra de 8 metros de altura. Y entre ambos aparece como si fuera un tajo en el terreno, que es un espacio abierto, enjardinado, que en realidad no completa todo el ancho de los 2 rectángulos, porque al frente, digamos, de esa fachada cuasi continua de los 2 que enfrenta Pedregosa Sierra, aparece un volumen más bajo que une los 2, que es la cafetería. Sí, cuando tú hablabas de 2 volúmenes, aclaremos, están los 2, entre comillas, uno al lado del otro, mirando ambos hacia la avenida Pedregosa Sierra, ¿no? Exactamente. Y luego un elemento que parece unificarlos a los 2, que es una gran galería que se puede recorrer, que es un techo abierto, muy hot además, porque es como si fuera una cinta ondulada que no solo está fijando la fachada principal y la forma de acceso, sino que indica como una marquesina o un andar bajo techo abierto para unir ambos edificios. Realmente, digamos, es el elemento como más característico de que uno se va a encontrar cuando enfrente desde Pedregosa Sierra este enorme complejo, ¿no? Dijiste que esa galería es muy hot, es que el proyecto es del arquitecto Carlos Sot. Es un anteproyecto de Carlos Sot, que está llevando adelante la empresa Teima, pero que tiene un proyecto ejecutivo de Leonardo García Dobat y, por supuesto, la supervisión de la Corporación Nacional para el Desarrollo con la arquitecta Mandresi, hermana de Rafael, que fue una de las que ayer orientó mi visita. Mira qué sorpresa. Nardone, cuéntenos, aparte de lo que mencionaba Rosario, ¿algún detalle que usted quiera agregar? Sí, ahí se agregan 5 salas más en la parte posterior, que seguramente Rosario, cuando visitó el área de oficinas, se agregaron a último minuto, y son 5 salas más que se agregan a las 4 grandes que ella mencionó, que son casi para 300 personas cada una, divisibles en 2, se agregan además esas otras 5 salas, completando un complejo de 14 salas complementarias a la sala mayor. Y la sala mayor se divide a su vez en 4, 3 grandes ballrooms, en un caso, que se puede hacer así, y en otro caso 2 ballrooms y 2 más pequeñas, pero en el caso del ballroom central, por decir algo, es de 1.200 personas. El salón principal, 2.600 delegados en simultáneo. Y la característica que explicó Rosario del predio ferial, la razón del centro, la parte central de 15 metros, es porque se pensó justamente para espectáculos deportivos, esa para posibilidad tener esa altura, también existe. Exactamente, para hacer eventos deportivos dentro del centro. Por ejemplo, un partido de tenis, que podemos traer 2 grandes tenistas afamados y jueguen, partido de básquetbol, donde se necesita altura. Y luego tiene, obviamente, 8 metros en el resto de los sectores. Pero además hay que entender que esa parte que lo une entre los 2 edificios tiene una razón de ser. Es una
zona que se puede unir o desunir. ¿Por qué? Porque puede haber un evento que sea totalmente diferente al que se está llevando adelante en el centro de convenciones. Entonces puede haber una feria y al mismo momento puede haber un congreso. Se separan y no se unen entre sí solo por la parte exterior. Eso hace que haya una privacidad en los eventos. Si se quiere unir, se puede unir y transitan de un lugar a otro. Si además... ¿Por qué decimos que es multipropósito? Porque el predio ferial, como se hace en otras partes del mundo, se puede usar también para sesionar en una sala plenaria, lo cual nos llevaría a la posibilidad de tener una sala plenaria casi para 4.500 personas en simultáneo, cosa que no existe en Uruguay, ni siquiera en varios países cercanos a Uruguay. Y en cuanto a actividades a desarrollar allí, ya fueron mencionadas varias posibilidades, por ejemplo, congresos, convenciones corporativas. Habló usted de la eventualidad de espectáculos deportivos, además de las ferias, que era bastante obvio para ese pabellón. También recitales, también espectáculos artísticos. Exactamente. Y hay otra parte que no se mencionó, que es la parte exterior, donde tenemos 600 unidades de parking de automóviles. Se dejó hecho de tal manera para que se pueda usar esa parte exterior, aunque hay 120.000 metros, como dije, pero inmediatamente a la parte cerrada tenemos 6.000 metros más utilizados de piso exterior, donde pueden ser ferias ganaderas, ferias de maquinaria, ferias de náutica, que se unan a la parte interna. Estamos hablando de un proyecto, por eso a Rosario le impresionó muchísimo, porque tiene muchísimas posibilidades que nos abre la mente a poder tener eventos de toda naturaleza. ¿Cuántos puestos de trabajo directos genera este centro de convenciones y exhibiciones? Como centro de convenciones va a tener una particularidad que es la siguiente: va a tener un personal fijo, que va a estar permanente, que van a ser unas 50 personas más o menos, pero ¿qué pasa? Cada evento, de acuerdo a sus características, puede llegar a tener trabajando para ese evento en particular 300 personas. Ni hablar que hay más de 50 empresas vinculadas directamente, que es lo indirecto, directo, por decirlo así, y después lo inducido. Toda la hotelería, la gastronomía, las artesanías. Hay más de entre 50 y 60 servicios que se brindan directamente al centro. Es decir, esto va a cambiar la ecuación de la oferta y demanda de Punta del Este, aunque evidentemente el destino también tiene que estar comprometido con su comunidad, no solo la comunidad de gobierno, la comunidad empresarial, la comunidad de las personas que viven, el gobierno central de Montevideo. Todos tenemos que pensar que este es el gran proyecto que puede cambiar la ecuación, no solo de Punta del Este, porque estamos hablando de un país que tiene distancias cortas, estamos hablando de Montevideo, que está a 1:20, cualquier evento de gran magnitud que se haga en Punta del Este no solo beneficia a Maldonado y los departamentos vecinos, sino también a Montevideo, que va a ser el primer que va a tener influencia sobre eso. Y en particular, ¿de qué manera va a incidir en la rotura de la estacionalidad? El 80% de los eventos que están registrados en base de datos, no es algo que fluctúa en el aire, que nadie lo conoce, sino que está registrado, se concentra entre los meses de abril y noviembre. Si nosotros trabajamos como estamos trabajando en este momento, concentrados en esos meses, evidentemente vamos a romper la estacionalidad. Estamos hablando, por ejemplo, lo mencionamos hace un rato, un evento tiene un promedio de 4 días de organización, a lo que se suma un día antes, un día después, estamos hablando 5 noches. El simple hecho de tener 2 eventos por mes, está brindándole a la hotelería de Punta del Este 10 noches aseguradas, 10 noches, room nights, en 30, una tercera parte, en invierno, solo con 2 eventos estoy hablando, que puede asegurar un cambio radical en la demanda y en la oferta de Punta del Este y en los negocios para todos los que se van a beneficiar, porque toda la cadena productiva, toda la cadena de servicios, todos se van a beneficiar de lo que va a ser este centro de convenciones. Después de las elecciones departamentales de este año, cuando Enrique Antía, del Partido Nacional, relevó a Óscar de los Santos del Frente Amplio en la Intendencia de Maldonado, se discutió durante unos días sobre las dificultades financieras de esa intendencia y apareció la posibilidad de que la obra del centro de convenciones se frenara, se demorara. Eso parecería que finalmente no ocurrió, pero ¿qué cuenta usted? ¿Qué sabe usted de esto, Nardone? No, para nada. Al principio, obviamente, como cualquier nueva intendencia que asume el gobierno, tiene un estado de situación que analiza y empieza a ver qué es lo que tiene pendiente. Pero eso fue un pasar simplemente unos pocos días. Inmediatamente, yo creo que a la semana siguiente, el intendente Antía viajó con nosotros a la ciudad de Buenos Aires a hacer la presentación oficial del centro de convenciones en la rural de Buenos Aires, justamente
durante el Congreso Ganadero, la feria ganadera más importante de la región, donde allí con la ministra de Turismo, el embajador uruguayo en la Argentina y nosotros hicimos una presentación y reafirmamos el compromiso que existe. Además quiero aclarar algo que es muy importante. A veces cuando el tiempo pasa de la historia no nos acordamos de la historia. En el año 2002, cuando este primer proyecto surge, porque nace ahí en el 2002, el que estaba de intendente era el intendente Antía. Y estaba con nosotros, me acuerdo, de la avenida Roosevelt, cuando mostrábamos la maqueta y estaba, como dije antes, el contador Iglesias, incluso llegó el presidente Valle en aquel momento, con nosotros, que estábamos compartiendo la idea de este proyecto. Antía ya estaba comprometido, lo que pasa es que después no dieron los tiempos para la votación de las tierras. Ajá. ¿El dinero con el que se está procesando la construcción ya está depositado? El dinero está depositado todo en la CND. Teima concluye, por eso quizás Rosario también se sorprendió, porque yo le hubiera mostrado una foto del mes de julio de cómo estaba la obra y la comparaba, que estamos haciendo ese trabajo justamente de comparación, cómo evolucionó, y bueno, vamos a sorprender, porque realmente los pasos de crecimiento de la obra son muy acelerados. Se va a llegar en fecha, como se había planteado por Teima, y estamos todos deseosos que eso para abrir, para empezar a trabajar, porque en realidad se están cumpliendo con las fechas. Rosario, estuviste recorriendo justamente el Obrador. Contanos cuál es el avance de los trabajos, más allá de que también nos trajiste fotos que se están pudiendo observar en este momento a través de la web. Bueno, creo que lo primero que hay que aclarar, que el 100% de la estructura está terminado, los volúmenes están en pie, por eso pude describirlos como lo hice. Para lograr esto en este tiempo récord, lo que se ha optado es por un sistema prefabricado de estructuras metálicas y premoldeados de hormigón. Es como armar un mecano. Y en realidad lo que se está haciendo en este momento son, por ejemplo, colocando los marcos de puerta, ya están en el techo todo lo que tiene que ver con la instalación de conductos para los equipos de aire acondicionado, están apilados a un lado y otro de la sala central todos los materiales con el cual se va a hacer el revestimiento de esas paredes, que son, salvo en el caso de las puertas vidriadas, son una madera ranurada hasta los 2,10 metros, luego se completa hasta los 8 metros con un entelado, se va a alfombrar el piso, se va a hacer un cielo raso acústico de placas de madera perforada. Bueno, parte de ese material entonces ya está apilado en obra, de manera que se está trabajando a todo ritmo para lograr en 18 meses, tiempo récord en nuestro país, finalizar la obra. Pero como les digo, ya con la estructura, la mole de estos dos edificios está perfectamente visible, ¿no? Uh-huh. Nardone, ¿alguna pregunta para Rosario o algún complemento? No, la pregunta creo que la respondió ella al inicio. Quedó muy sorprendida de lo que es la imagen de esa infraestructura en ese lugar y cómo va a impresionar, no Rosario mirándolo como periodista, sino como cliente mañana del centro, cómo impresiona una obra de esa magnitud para poder llevar eventos a ese lugar, ¿no? Es absolutamente así, porque además estamos hablando, yo dije de un lugar muy abierto, muy sin nada, pero está rodeado de verde. Y por supuesto, cuando tú decías que yo había llegado desde Aparicio Saravia y desde La Barra, muy otra fue mi vuelta cuando lo hice por Pedregosa Sierra, porque es tal cual. Ahí nos metemos en el Punta del Este balneario, digamos así, y en un minuto estuve en la avenida Roosevelt. Realmente, digo, es un lugar más que apropiado para ese volumen de construcción, que además cuando se termine va a quedar perfectamente rodeado por lo que tú decías del resto del área, digamos, también equipada, que realmente creo que va a impresionar a cualquiera, ¿no? Sí, es parte también, fue la idea del proyecto, no alterar, digamos, la oferta actual de Punta del Este, ni alterar la vista de Punta del Este natural que tenía en un entorno que es espectacular. Y además, por ejemplo, nosotros nos afiliamos a la Asociación Internacional de Palacio de Convenciones, de Centro de Convenciones, y estamos llevando adelante además lo que va a ser dentro de la operación, toda una operación sostenible del centro, con medidas específicas que nos van a marcar a nivel internacional como un referente en este aspecto. Entonces, todo se conjuga, digo, hay una ecuación que se completa entre la ubicación, la operación, el lugar que fue elegido, yo digo, específicamente porque no queríamos alterar lo que era la oferta de Punta del Este hoy, sino complementarla con valor agregado. ¿Ya hay actividades confirmadas?
tenemos muchas actividades confirmadas, lo cual llama mucho la atención porque nosotros no quisimos comercializar el centro menos de septiembre en adelante, por razones obvias. Nosotros tenemos que tomar posesión del predio, tenemos que entrenar al personal, que ya hay personal trabajando, pero tenemos más de 13 eventos confirmados ya. A partir de septiembre. De septiembre. En septiembre abrimos inclusive ya con uno de los eventos importantes, que es un Panamericano de Taekwondo, que es muy importante a nivel deportivo, pero tiene que su parte de congreso también. Hay ferias confirmadas, está trabajando la Rural en varias ferias, y bueno, esto nos llena de satisfacción porque sabemos que es un gran desafío para el destino poder posicionar este centro en algo que en Uruguay nunca fue algo típico de hacerlo. Una pregunta para terminar a propósito de una noticia que se conoció hace muy pocos días. El grupo chileno Enjoy, que opera el Hotel Conrad, anunció la construcción en el mismo terreno de 3 torres de 22 pisos que van a multiplicar por 4 la capacidad de alojamiento que hoy tiene ese hotel, de algún modo también emblema de Punta del Este. ¿De qué manera va a interactuar eso con esto, con el centro de convenciones? Espectacular. Yo creo que cuando se hace una inversión de esa característica, creo que hay una visión atrás, hay una planificación que tiene en su planificación sin duda el centro de convenciones. Además el Conrad ha participado de este proyecto activamente, se ha formado el Buró de Punta del Este, donde el Conrad también participa, y ha visto, como ha visto Enjoy, porque Enjoy, cuidado, nosotros conocemos Enjoy cuando vino acá, pero la cadena Enjoy en Chile es muy importante, y ha sido partícipe del crecimiento del turismo de reuniones en Chile cuando se hizo la planificación allá por el año 2011, donde contribuyó con muchas de sus propiedades con salas adecuadas en cada destino que tenía más casinos. Y tiene muy claro, porque los chilenos tienen muy claro cómo funciona este negocio, y sin duda vieron ya que se está necesitando, porque hoy nosotros tenemos 3.000 habitaciones en Punta del Este, y si aumentamos a casi 4.000 la oferta actual, eso nos posiciona de tener lugares para reuniones y lugar para alojar a las personas, además de los edificios que existen, que se utilizan en algunos casos a veces para alojamiento también. Esto está mostrando claramente que el sector empresarial ya está respondiendo a este desafío y que ve con buenos ojos y proyecciones financieras, no estamos hablando únicamente de pálpitos, y van a haber otras cadenas hoteleras que ya han manifestado su interés de estar en Punta del Este, así como otro tipo de inversiones. Y esto es lo que tienen los centros, son catalizadores de inversiones, así como catalizadores de negocios para el destino, generación de desarrollo social, generación de empleo, y es en sí mismo el centro de convenciones un cambio radical para la oferta del Uruguay. Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Arnaldo Nardone, gerente general del Centro de Convenciones y Exhibiciones de Punta del Este, pero además referente del consorcio CIEPE, integrado por la Rural de Palermo e Inversores Uruguayos, que será el operador de este centro a partir del momento de su inauguración. Nardone, gracias por la visita. Volvemos a conversar dentro de unos meses. Por supuesto, cuando esto siga avanzando. Me imagino que cuando estemos abriendo lo vamos a tener por allá y capaz que hasta salimos en vivo desde Punta del Este. Ya lo dejamos arreglado. Hacemos Exacto. El programa desde ahí. Y lo hacemos desde ahí para ver lo que va a ser el impacto que va a tener. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.